Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión vamos a hacer un arreglo suculento navideño. Nos vamos a poner un poquito navideños porque no me quiero quedar atrás con esa fecha. Y bien, pues vamos a estar ocupando estos elementos para hacer nuestro arreglo suculento navideño. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, jardinotas, pues ya me acomodé para aquí. Miren, les quiero enseñar ya bien. Es esta cubetita, vean, le hice unos orificios y la estrellita está así. Está toda fea porque les digo, la tenía en el sustrato, pero esta la quiero rellenar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi idea es hacer un arreglo suculento, así como los arreglos de pinos, ¿no? Esos de Navidad que se están haciendo ahorita mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, miren, me estuve comprando de es musgo que venden ahora en las Navidades. Aquí en mi país las venden para poner en los nacimientos, en el pesebre, no sé. Y entonces pues estuve comprando ese musgo. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que esta estrellita la quiero rellenar de tierrita. Entonces primero necesito ponerle como una capa así, vean, por un lado, primero, ¿no? Para que no se me vaya a drenar el sustrato. Entonces, bueno, vamos a estar colocando de esta forma el musgo. Lo voy a poner por fuera de este lado, así. Y lo voy a amarrar con un hilo transparente que tengo por este lado. Miren, es un hilo transparente. No sé si se percibe. Entonces lo voy a estar amarrando y lo vamos a estar afianzando de un lado solamente. Entonces, para afianzarlo también necesito una aguja. Ahorita se las enseño. Yo toda cosita. Miren, es esta aguja de Caneva o para ponibets, para cuentas estas gordas que no pican. Bueno, más o menos. Entonces la voy a estar poniendo, la voy a estar como afianzando porque primero va a ser un lado, ¿no? Entonces pues primero vamos a afianzar un lado. Esa es mi idea, ¿no? No sé si sea correcto o no, pero es la primera vez que me voy a aventurar a hacer esto. Esperemos que nos quede bien. Bueno, entonces, pues bueno, aquí ya le hice un nudito. Y lo que voy a hacer es de que voy a estar colocando el musgo y lo voy a estar, primero que nada, vamos a hacer lo más difícil, que es como insertar la aguja y hacerle un nudito aquí en la parte de la estrella, vean, se las acerco. Entonces, bueno, primero va a ser un poco caos, pero necesito hacer esto porque, no sé, pienso que si esta estrella, si no le hago esto, va a ser como bien difícil afianzarle porque se la metería, ¿no? Se la metería y a todo, pero yo quiero meterle sustrato. Entonces, miren, ya le metí la aguja, ¿no? Ahora, digo la aguja, el hilo. Entonces ya le puse aquí un pedacito. Entonces lo voy a estar afianzando de esta forma, como amarrando, así. Y lo voy a estar sosteniendo como de un lado, ¿no? Como de un lado para que se sostenga. O sea, ahora sí como coserlo un poquito y que se quede fijo de esta forma. Entonces así ya más difícilmente se va a mover el musgo, ¿no? Ahora, esto es lo que voy a estar haciendo en este ratito. Voy a estar poniendo musgo y musgo hasta rellenar esta parte de atrás de musgo y afianzarlo perfectamente bien. Entonces, miren, de esta forma.
vamos a hacer un nudito de este lado. Que me lo jalo bien. Así, y miren, ya no se va a soltar el musgo, ¿no? Y el hilo es transparente, pero sí es visible, o sea, sí se alcanza a percibir como para evitarlo. Entonces voy a coser toda mi estrellita de este lado y seguimos con la demás. Bien, miren, pues ya terminé de coserle todo el musgo, ya no se cae, ya está fijo y de este lado está así huequecito. Entonces ahora vamos a rellenar con sustrato. A ver, vamos a poner el sustrato, déjenme acomodo. Vamos a ponernos por este lado la charolita para que no se caiga. Y miren, por aquí tengo mi sustrato. Lo voy a poner de este lado. Ahora, voy a empezar a rellenar con sustrato toda la estrellita. Vean, ahora sí ya podemos colar un poquito para que se meta. Como tiene esta estructura así como de, les digo, como de unas cuerdas ahí amarradas. Por ejemplo, las piedritas pues no me van a caber, ¿verdad? Entonces voy a estar llenando todo y las piedritas se las voy a ir metiendo así por estos orificios, miren, de este lado, así. Mira, aquí hay una colada, pues ahí. Y voy a estar rellenando toda la estrellita de tierra. Entonces vamos a rellenar. Y ahora ustedes cuéntenme qué tienen planeado para su Navidad. Yo sé que ya este video ya es justo casi ya cuando es Navidad, pero bueno, pues no había pensado qué hacer, se me ocurrió esto y bueno, pues pueden ocupar este arreglito para, no sé, pues regalarlo, ¿no? Y que adornen su jardín. Ahora pues también podemos adornar nuestro jardín de Navidad. Y al final ahí les voy a poner cómo se ve, ¿no? Cómo puede lucir. Entonces, pues cuéntenme, háganme comentarios cómo les gusta celebrar a ustedes la Navidad, si son muy de familia, si son muy de amigos, si normal, si no ven a nadie. Pues miren, pues ahí parece están los comentarios para hacer nuestra comunidad. Entonces, bueno, pues voy a rellenar. Seguimos con la estrellita, voy a rellenar todo. Y después lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar poniendo otra capa de musgo a toda la parte de arriba. No lo hice desde el principio ni lo rellené de musgo porque pues no quería que nada más fuera musgo, para que les fuera un poquito mejor a las sucus. Digo, con el musgo no les va mal, solamente hay que estar cuidando el riego, ¿no? Porque el musgo es una planta que, bueno, este es un tipo de musgo, es una planta que conserva mucha humedad, mucho tiempo, entonces pues ya en que a veces a las sucus no les va muy bien. Y además pues son cortes los que le voy a estar poniendo y apenas va a enraizar. Lo ideal sería que las metiéramos con raíz para poder parar, pero no le hace. Ahorita yo me las voy a ingeniar y les voy a dar un tip muy efectivo. Bueno, eso yo creo porque no lo he probado, pero se me ocurrió para que no se les estén cayendo sus plantitas, más como en esta estructura, porque a lo mejor cuando son los pinitos de suculentas, que mucha gente hace muy bonitos, es como que más fácil que se sostengan, aunque sí corren el riesgo de caerse. Por ejemplo, cuando hacemos un arreglo en maceta, haciendo que a veces la movemos y ¡pum!, se caen porque pues no están enraizados. Ya nada más es que se prendan, que se enraicen y ya, ahí ya empezamos ellas ya se sostienen, digamos, ¿no? Pero como queremos hacerlo parado, no lo quiero hacer acostado, hay que presentarlo. Y por ejemplo, si lo vas a regalar, ahí les traigo una idea que
les va a ayudar a sostener sus sucus. Vamos a ver, espero que no lo ocupe, pero igual y sí, porque ya sé, son bien traicioneras. Luego ya las pones y dicen, no, no me gustó, y se caen. Entonces por eso. Y bueno, pues ya después de esto voy a estar colocándole, les digo, el otro musgo igual y lo voy a estar cosiendo para que no se me mueva, no se deshaga. Y después de eso seguimos ya para colocar nuestras sucos. Bien, jardinautas, pues miren, ya logré hacer la estructura bombachota de la estrella. Ahora sí ya está bien afianzada. Entonces lo que sigue ahora es que vamos a rellenar nuestra cubetita de sustrato. Miren, me voy a poner, vamos a ponerlo acá abajo porque si no, no nos vemos, porque ahora me acomodé muy extrañamente. Entonces voy a poner mis platitos y ya saben, en el fondo si quieren le pueden poner piedritas. Ahí le pongo yo las más grandes que se queden al fondo y un poquito de sustrato que ya les enseñé. Voy a echar aquí al fondito. Voy a dejarle una alturita para que me quepa la estructura de la estrella. Miren, aquí algo así, unos, ¿qué les diré? Como por aquí así de tierra. Y ahora sí voy a meter mi estrella. Vean. Uy, ya se está viendo algo. La parte de esta de la cubetita se la dejé atrás. Entonces voy a tratar como que un poquito pegadita hacia atrás, pero no tanto. Es que como que siento que en el frente no le va a caber mucho. A ver, esperen, yo creo que le voy a dar un poquito más de altura. Y vamos a rellenar de sustrato. Vamos a estar rellenando todo para que se sostenga la estrella. Por atrás sí. Ay, ya estoy haciendo un desastre, pero es que no veo. No veo muy bien. Entonces no sé lo que se me para bien la estrellita. Ahí está ya. Ahora vamos a presionar bien para que no vaya. Vamos a acomodarla y presionar muy bien el sustrato. Muy bien. Para que se quede fija. Miren, ya la puedo echar un poquito para atrás. Porque no quiero, o sea, como que quiero ponerle aquí en el frente unas sucos. Bien, pues ya quedó. Ahora me voy a acomodar de frente para que vean cómo vamos a ir poniendo las sucos. Ahora sí, ya para adornar nuestra estrellita muy navideña. ¿Ok? Seguimos. Miren, ya me acomodé de frente. Esta es la parte de que yo estaba viendo, pero yo quiero armar mi suculento aquí en este frente. Ahora voy a ponerle un poco más de tierrita aquí. Ahí está. Bien, pues ahora lo que sigue es ponerle nuestros cortecitos. Miren, por esta parte ya les había mostrado. Tengo algunos que estuve haciendo. Entonces, vamos a tratar de colocarlos más grandes. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con este bronce, sedum bronce. Este sedum bronce lo vamos a estar acomodando en esta parte de abajo. Entonces aquí sí vamos a ocupar unas pincitas. Voy a empezar a picar de lado porque como se dieron cuenta aquí no está muy gorda la pata. Entonces en las patitas no quiero meterle mucho. Así ya él se metió. Y vamos a ir rellenando toda la estructura de la estrella para ver si nos alcanza a dar una figura. Por este lado le voy a poner un Graptopetalum.
paraguayense. Ahí está. ¿Lo vieron? Miren. Qué bonito. Así se ve mejor de este lado. Un graptopétalo en paraguayense. Ahora vamos a estarle colocando este serum, graptoserum. Vamos a abrir este graptoserum nosbaumeriano o nausberiano, nosbaumeriano, algo así. Y miren, ya vamos haciendo esa estructura de la estrella. Ahora vamos a colocar este que es un Francesco Baldi. Lo vamos a estar poniendo de este lado. Entonces vamos a abrir un poquito el musgo y lo vamos a colocar. Ahora, como siento que está un poco flojo, aquí es donde les voy a explicar la técnica que se me ocurrió. Miren, estuve comprando estos ganchitos para los adornos navideños. Entonces dije, ay, bueno, si se me caen, los podemos atorar. Ahorita les muestro cómo. Déjenme abrirlo. Son como tipo clips, ¿no? Como de los clips. Entonces yo dije, vamos a recortarlo con una pinza porque se me hace un poco grande. Entonces cortarlo a la mitad, ya que tiene esta forma, para que sea como una U, ¿no? Y entonces en el mismo tallito tratar de afianzar, si se cae, afianzarlo como de esta forma, así, ¿no? Y ya no se atora. Y entonces en lo que ellos se enraizan, pues ya nos da la oportunidad de que no se vayan a caer. Ahora, bueno, de este lado vamos a seguir poniendo, vamos a estar metiendo un sedum pachyphyllum, ahí. Digo, si llega a ocurrir el accidente, nada más le ponemos los hinchitos. Ahora vamos a estar poniendo graptosedum. Metemos y luego podemos atorar de abajo para arriba el tallito sin que perforemos, o sea, nada más es como para que se atore ahí y ya quedó, ¿no? Y ya le hacemos un clic para que no se vaya a venir para abajo. Esperemos, porque esta luego toma la forma que quiere. Ahora en esta parte de aquí vamos a estar metiendo más. Ah, miren, ya se me cayó. Ah, miren, aquí se quedó el clip. Y es cuando ya comienza uno con estas cosas. Pero esto pasa mucho, ¿saben qué? Vamos a quitarlo. Qué bueno que pasó. Cuando el tallo es bien pequeñito. Entonces, pues miren, no me queda de otra que ponerlo por arriba. Ahí está. Ya más difícil se va a caer. Entonces hay que tratar de meter detalles largos aquí. Miren, esta era un ghost stick, está medio feito porque se me estaba etiolando. Entonces pues vamos a ponerlo de este lado. Se estaba etiolando porque estaba volteado, no sé, en mi jardinera y no le daba luz y entonces agarró toda esa forma rara. Entonces lo corté y pues miren, me conviene porque su forma del tallo me va a ayudar a sostenerse. Espero que le dé buena vista. Se ve medio extraño, pero bueno, como un moñito. No sé. Ahora vamos a ponerle estos Aeonium. Este Aeonium kiwi. Este está un poquito deshidratado, que lo corté ayer. Y como que ellos no resisten mucho ya cuando están en la tierra, como que se recuperan. Ahora vamos a meter otro de estos en esta parte de aquí. Déjenme hacer, que ya quiero meterlos así sin orificio y es complicado. Entonces en esta parte de aquí, así. Ahora vamos a poner un clavatum, pero igual, como el clavatum está pequeño su tronco, vamos a estar poniendo hacia arriba
que así ya está el clavato. Ahora vamos a poner... miren, este se cortó mi calanchoe. Pero este calanchoe yo creo que lo vamos a estar metiendo aquí, en la parte de abajo. Se cortó porque estaba haciendo mantenimiento en mi jardinera y se reventó, o sea, ya estaba como reventadito. Entonces miren, ese va a ver muy bonito aquí. Aunque tengo muchos, pero ahí me gusta. Esa planta es hermosa, está toda peludita, toda preciosa. Y bueno, aquí vamos a seguir metiendo. Este es un sedum que no sé su nombre, es como duro. A ver si tengo otro por acá. Miren, si alguien sabe, como que tiene una textura rugosa, pero no tiene pelitos, sino es como duro, recio. Hay alguien si sabe el ID, les agradecería mucho que me lo compartiera. Ahora vamos a meter este por acá. Ya se está viendo una formita preciosa de nuestra estrella. A ver, vamos a meter este Aeonium. Miren, estos se me están deshidratando. Uy, pero estos Aeonium, uy, no, hombre, son bien guerreros. Ustedes no se imaginarán todas las que han sufrido, o sea, porque digamos que allá abajo andaban ocultos, no sé en dónde, debajo de unas plantas, y sobreviven. Entonces miren, como se me colgó tantito, vamos a meterle, a ver si esta prolífica, no estoy segura si es una prolífica o es un sedum, porque hay unos que se parecen mucho a la prolífica, se da casi igual. Miren, lo voy a estar poniendo en esa parte de abajo. Aquí. Ahí va. Ahora vamos a poner un Rubroticum que está ando reproduciendo porque no tengo muchos. Entonces aquí creo que le va a ir bien en el adorno. Sí, esos son también muy diversos. Y vean, ahí va quedando la estructura de la estrella. Corté muchísima Crassula capitella Campfire. Miren, es que ya tengo bastante. Entonces le vamos a estar poniendo unos destellos aquí rojizos. No sé, como que esto se me antoja de estrella. Y además prende súper rápido. Entonces vamos a ponerla de estrella. Yo sé que las estrellas se ponen al final, pero ay, ya no vieron, miren, la puse de estrella, estaba muy abajo en la cámara, entonces bueno, ahí la puse de estrella. De todas maneras, ya saben, siempre les dejo sus tomitas al final, de cerquita. Ahora, por ejemplo, vamos a poner este, que igual miren, me la atacó la palomilla. Ay, es que esas palomillas o mariposas, ¿cómo se entrometen? Entonces, miren, nada más le quito así. No le hace, se va a ver feo allí, pero pues aquí lo quiero, en mi adorno. Entonces le quito los huevecillos y lo vamos a poner, yo creo que de este lado. Mejor lo vamos a poner hacia abajo. Hacia abajo, aquí. ¿Ya vi? Entonces, así. Es que el tallo es gruesecito, entonces me está costando un trabajito. Ahí está ya. Ya entró. No sé si que entre. Pero voy a tratar de girar un poquito para que se vea una así. Bueno, a él le tocó un poquito de lado. A ver, esperen si lo puedo girar un poquito. Ahí está. Le tocó un poquito de lado. Bien, pues ahora vamos a poner otro bronce. Yo creo que de este lado. Y yo quiero que su tallito. Ya sentí que tocó el sustrato. Entonces, así. Y ahora vamos a meter otro Pachyphyllum, que son de mis favoritos. Me encantan estos sedum porque parecen Pachyphyllum. Yo creo que lo vamos a poner acá,
que ahorita como que quiero dar más color. Entonces vamos a meterlo aquí. Que no se vaya de boca. Me lo giro. Ahí está. Miren, esta tiene ahí su florecita. Ahora vamos a poner otro paraguayense mejor arriba. Se cayó, no me di cuenta y ahí anda tirado como en el piso y pues el pobre anda deshidratado. Ahorita se va a poner bien. Bien, ahí vamos. Ahora vamos a seguir con otro clavatum. Estos clavatum se acomodan re bien. Miren, ya se me sale. Ay, no. Me empiezo a desesperar de eso. Vamos a darle otro lugar al Pachifilum. Ahí está. Quedó mejor ahí. Bueno, más afianzado. Ahora vamos con otra crásula. Estas pegan súper rápido, estas crásulas. Es que habían un montón de chiquitinas. En esta sí le voy a cortar un poquito el tronquito, fue muy poquitito. Ahí está. Esta parte, miren, aquí lo voy a atorar con un cinchito. Ay, ¿cómo le atoro? Ahí está, ahí ya lo vi. Ahí está, ya lo atoré con el cinchito. Ahora acá abajo un clavatum, a ver si se sostiene, porque igual su tronquito estaba bien pequeñito. Vamos a poner otro paraguayense de este lado. Bien, ahora otro Pachifilum de este lado. Ahí se va viendo bien, ¿no? Creo. Ay, es que soy súper mala para como, no sé, diseñar cosas así como de que se combinen, no sé. Pero bueno, esperemos que nos quede bien. Vamos a poner otro Graptopetalum paraguayense ahí, pero como que sí siento que necesito un apoyo, una manita. Entonces lo voy a atorar como si fuese un collarcito, no sé, en el tronquito. Ahí está, para que no se nos salga. ¿Qué más, muchachillos? A ver, ahora vamos a hacer otro clavatum de este lado. Mejor el clavatum lo voy a poner aquí. Ahí ya va haciendo un estudio. Vamos a poner este ghosty de tallo más largo. De este lado. Ahí está. Y vamos a poner un Rubroximtum de este lado, que creo que no, del lado de acá no tiene. Entonces aquí. Y ya quedó marcada la estrella. Ahora vamos a poner lo que nos sobró en la parte de abajo. Miren, lo voy a poner en esta orillita. Esta orillita de acá, miren. Ahí. Mix conejito. Son orejitas de conejo. Luego vamos a poner este sedum obeso, creo es. No sé, está muy bonito y está floreciendo. Ya lo había cortado, pobrecito. Vamos a ponerlo ahí. Luego vamos a poner que tenemos por este lado. Miren, a lo mejor me cae arriba. Aquí, ahí. Quedó muy verdoso mi arreglo. Vamos a poner otro sedum bronce. El que tiene el palillo, el tronquito como curvo. A ver,
Esas así cuando tienen su tronco y los pozos nada más sacan su raicita abajo del tronco. Esta Ghosty, bueno, vamos a poner Ghosty atrás y el sedum aquí. Y esta otra, miren, Ghosty, la vamos a enterrar de este lado. Déjenme dar un espacio, está un poquito compacto. Y aquí nuestra Ghosty. Ahora yo quiero como que unos destellitos, entonces le voy a estar poniendo cápsulas Campfire chiquitas que corte. Miren, son estas. Entonces vamos a abrir un poco. Ay, Dios mío, no se me vaya a descomponer. A ver. Ahí está. Unos destellitos rojos. Estos crecen rápido, entonces no sé cuánto vayan a durar ahí porque crecen bien rápido. Pero yo le quiero dar unos destellos rojizos para que se vea un poco más navideño, ¿no creen? Miren, sí le da sus destellos así. Vamos a ver por este lado de aquí. Ahí creo que puede entrar fácil. Luego así siento que entra la pinza, pero la planta no. Hay que estarla metiendo de a poco. Miren. Unos destellos rojizos. Ahora pues uno por acá, pero yo creo que ahí, en esa parte de arriba, le voy a meter, miren, aquí vamos a meterle otro aquí. ¿Sí? Ay, miren, eso sí entró re bien. Y otra por acá. No dejen de pico. De pico. Miren. Ay, no sé si se vio bien, bien. Como un piquillo ahí en su estrellita del. Como si fuera un árbol y su punta. Ay. Miren. Está pequeñito. Ahí está. Ahí está. Vean nada más. Ay, bueno chicos, miren. Miren. Hice ahí un desastre, pero vean nada más. Mi estrellita. Bueno, pues lo logramos. Bien, jardinatas, pues miren, así quedó esta preciosura. Ahora ya nada más para darle un toque final navideño, vamos a ponerle este adornito en esta parte de aquí. Solo le puse un alambrito para colgarlo. Ya después, sin pasar la Navidad, se lo quito. Y miren, ya le dio su boom, según yo. Entonces, bueno, pues miren, así quedó en la parte de atrás. No le puse nada, como pueden ver, porque pues apenas si cabían estas. No sé, es la primera vez que hago esto. Espero que haya quedado bonito. O sea, esta igual está así, porque estaba ahí en la jardinera atrapada en varias y entonces ella como que agarró una forma así súper extraña y le quité sus hojitas, muchas, y miren, pero después ya va a buscar el solecito y se va a ver bien. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Me aventuré a hacer algo diferente. La verdad es que nunca lo había hecho. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido. Espero que no me haya quedado tan feo. Pero bueno, se hace lo que se puede. Yo quería hacer algo dinámico, navideño. Ya saben que me gusta como hacer mi efeméride del jardín. Entonces, pues bueno, pues quise hacer esto. Ya no quise ser yo un pinito porque dije, a ver, pues vamos a hacer algo distinto. Y sí, créanme que tiene su complejidad. Y bueno, pues antes de despedirme, quiero desearles una feliz Navidad. Sé que ya estamos a punto de que sea Navidad. A todos ustedes, a toda la gente que lo celebra, pues un gran abrazo. Les deseo lo mejor, que estén en familia. Y si no estás con familia,
si te encuentras en alguna situación triste o así, pues mira, yo te mando un gran abrazo, un beso, todo mi gran apoyo y échale ganas a la vida porque todo en la vida se resuelve. Hay que ser positivos, hay que ver la vida con mucho entusiasmo para que todas nuestras adversidades se resuelvan. Entonces a ti te mando un gran abrazo y a todos ustedes también que me brindan su apoyo, que me siguen, que les gustan mis videos. Les agradezco mucho, que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2024, que todos sus sueños se cumplan y les deseo lo mejor en este nuevo año que viene. Ya muy pronto vamos a estar en otro año y bueno, pues esos son mis deseos, que se la pasen muy bonito. Y bien, jardinautas, pues me despido con esto, con este arreglito. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un gran abrazo, muchas felicidades y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego, adiós.